Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando este pasaje. Estuvimos la semana pasada hablando de Elías, un personaje que es un ejemplo de alguien a quien Dios contestó sus peticiones. Y quiero no hablar de Elías, pero sí de la frase que Elías ejemplificó. Mire Santiago 5:16 y quiero invitarle a que leamos juntos la última frase del versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a leerla todos juntos, esa frase, hermanos. ¿La tenemos? ¿Listos, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a leer, hermanos? No. La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Es que a lo mejor no me expliqué bien, discúlpenme. ¿Qué es lo que vamos a leer, hermanos? No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y si Dios habla, tenemos que oírla y creerla. Lea conmigo esa frase. Dice la Biblia: la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Oh, hermanos, si pudiéramos cada creyente orar como aquí la Biblia lo dice, no importa los huracanes o tempestades que vengan a nuestra vida, la oración hace la diferencia. La oración hace la diferencia. Lo que hace la diferencia no es cuánto dinero tenemos. Lo que hace la diferencia no es que seamos amigos del alcalde, del gobernador o del presidente, del diputado o del Mayo Zambada. Lo que hace la diferencia, hermano, es que estemos bien parados delante de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando alguien está bien parado delante de Dios? Su oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, yo le ruego, mi Señor, que obre en esta noche. Usted sabe cuán cargado está mi corazón en este sentido, Señor, de que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia podamos orar como usted quiere que lo hagamos. Aquí está la solución a cualquier cosa, Padre. Obre en esta noche. Hable en nuestras vidas. Que no sea un sermón más que escuchemos. Que simplemente nos dispongamos para que usted nos hable. Señor, cuánto necesito su ayuda. Yo reconozco ser el más incapaz. Ayúdeme, Señor, sea usted el que hable. Se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. La expresión, la oración, es el término que utilizamos, hermano, para referirnos a la conversación cotidiana que debiéramos tener con Dios cada día, cada día. Hermano, como bien muchas veces se ha mencionado, cristianismo no es religión, hermanos. Cristianismo no es la iglesia bautista. Cristianismo, hermanos, es una relación personal con Dios. Y si no estoy orando cada día, no estoy viviendo el cristianismo, porque cristianismo es relación personal con Dios. Y si no oro, no tengo relación con Él. ¿Qué pasa con un esposo y una esposa que no platican? ¿Qué pasa con padres e hijos que no se comunican? ¿Qué pasa en una empresa donde no hay comunicación? ¿Qué pasa en un equipo deportivo donde no se comunican y cada quien hace lo que quiere? Hay tragedias, hermano. Hay devastaciones. Querido hermano, como cristianos necesitamos entender que día tras día, tras día, tras día, nuestra delicia debiera ser platicar con nuestro Dios.
¿Por qué, hermano? Porque siendo viles pecadores, Él nos ha perdonado. Nos hemos reconciliado, hermanos. Las puertas del cielo están abiertas. ¿Para qué? Para que cada creyente lleguemos todos los días, hermanos, a deleitarnos en la oración. La frase la oración, lo repito, se refiere a la conversación cotidiana que debiéramos tener con Dios. Hermanos, son las 7:07 del 19 de marzo del 25. A esta hora del día, ¿ya platicó con Dios? ¿Cómo se ha hecho popular esa frase? ¿Ya tomaste café? ¿Sabe qué debiera ser más popular? ¿Ya oraste? Hermanos, ¿ya oraron? Hermanas, ¿ya oraron? Jóvenes, señoritas, ¿ya oraron? Hermano, ese debiera ser nuestra delicia. Ahora dice la Biblia, la oración eficaz. La palabra eficaz, hermano, quiere decir que sí funciona, que sí se realiza, que sí produce. Hermano, si somos hijos de Dios, nuestra conversación con Él, el acercarnos a Él, si debiera producir, si debiera obrar cosas, hermano, si debiera haber cambios, si debiera haber paz en nuestra vida, si realmente de todo corazón me estoy acercando a Él. Ciertamente oración, el propósito de la oración no es torcerle la mano a Dios para que cumpla nuestros deseos. Hermano, la oración es para que Dios moldee nuestro corazón y nos sometamos a sus deseos. La oración eficaz, la oración, la conversación que sí funciona, la conversación que sí produce frutos correctos. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo. Justo es el término que se utiliza varias veces, hermano, para referirse a Cristo. Él es el justo, Él es el santo, Él es el perfecto. Nosotros somos los injustos, nosotros somos los imperfectos, nosotros somos los viles pecadores. Hermano, pero la Biblia dice, justificados pues por la fe. La Biblia dice, hermano, que hemos sido hechos justicia de Dios en Él, aunque somos viles pecadores, por su sacrificio, mis hermanos, hemos sido declarados justos. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo. En otras palabras, ¿quién puede tener una conversación eficaz con Dios que sí produce, hermano, el que ha sido declarado justo? Y no solamente ha sido declarado justo, busca vivir como justo. Busca vivir como lo que ahora somos, hijos de Dios. Por eso dice San Pedro, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando vivías en ignorancia. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. La idea de la frase puede mucho quiere decir, hermano, que está obrando, que trae resultados maravillosos. Hermano, lo normal debería ser que cada creyente oremos y constantemente sintamos su buena mano obrando. ¿Quiénes aquí, hermanos, son hijos únicos, aparte del hermano Luis? ¿Alguien aquí, alguien más aquí es hijo único? Creo que usted no fue hija única, ¿verdad, hermano Mayra? Fueron un montón de hijos, ¿verdad? Yo soy el mayor de 5 hermanos. ¿Qué quiero decirle? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes llegaron a tener el pensamiento de que sus padres tenían cierto favoritismo, cierta inclinación hacia alguno de sus hermanos? Con toda honestidad, hermana Claudia, cierre los ojos. Con toda honestidad, levante la mano derecha, hermana Inés, si tiene que levantar, no levante la izquierda porque puede verla a su mamá.
Con toda honestidad, ¿cuántos de nosotros levantaríamos nuestra mano pensando, mi papá fue injusto y hizo preferencia con mi hermano? Yo levanto hasta el pie, hermanos. Ya casi supero esa amargura, hermanos. No, no se crea. Hermanos, como cristianos, escúcheme, como cristianos, podemos llegar a albergar en nuestra mente la idea, ¿por qué pareciera que aquel hermano o aquella hermana, Dios sí los escucha? ¿Por qué pareciera que aquel hermano o aquella hermana, Dios les bendice en gran manera? ¿Y por qué pareciera que Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué pareciera que la buena mano de Dios está sobre otros, pero no está sobre mí? ¿Le ha pasado alguna vez, hermanos? ¿Le ha pasado alguna vez pensar, Dios se ha olvidado de mí? Hermano, escuche lo que le voy a decir. No es que Dios se olvide de nosotros, pero sí es cierto que a veces, hermano, la mano de Dios está sobre unos y no está sobre otros. Y eso no es porque Dios haga acepción de personas. Eso es, hermano, porque no todos buscan a Dios, no todos se acercan a Dios como Dios quiere que lo hagamos. Hermano, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también pudiéramos decirlo, mire, de manera indirecta, pudiéramos decir, hermano, que la Biblia también dice, la oración ineficaz no produce nada. La oración ineficaz no produce nada, sino solo frustración, sino solo tristeza, sino solo resentimiento. Hermano, si hay una oración eficaz, también hay una oración ineficaz. Y quiero en esta noche hablar, hermanos. Yo pienso que los varones necesitan escucharlo 2 veces. Porque lo escucharon el sábado y Dios no me dejó en paz, hermanos, y lo van a escuchar otra vez, hermanos varones. Van a decir las hermanas, es que lo necesitan 2 veces. Pues yo no sé si lo necesitan 2 veces, pero yo creo que Dios quería que yo lo trajera en esta noche nuevamente. ¿Qué cosas estorban que nuestra oración no sea eficaz, hermanos? Si la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿qué cosas pueden estorbar que nuestra oración no sea eficaz? ¿Qué cosas puede haber en nosotros que cierran las puertas del cielo cuando Dios quiere bendecir, cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere que nuestra oración produzca? Pero ¿por qué a veces nuestra oración no produce? Porque a veces, hermano, mire, escuche lo que le voy a decir, escúcheme con atención y créame lo que le voy a decir, porque no le voy a decir una herejía, hermanos. A veces estamos bien turbados, bien mortificados, bien cargados, y sí estamos orando. No necesariamente el estar cargado o turbado es porque no oro. A veces oramos, hermano, pero no creemos nuestra oración. Mire, se lo voy a comprobar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué pasa cuando oramos y no hay paz? Nuestra oración es ineficaz. ¿Qué pasa cuando alguien está orando, 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 orando y no hay paz? Es porque nuestra oración es ineficaz. Claramente lo dice la Biblia, que es lo que trae paz, que sobrepasa todo entendimiento, una oración correcta. Pero a veces no oramos correctamente. Oramos, pero no correctamente. Porque si hay oración eficaz, también hay oración ineficaz.
Y mi deseo, mi oración, hermano, es que mi oración sea eficaz. Mi deseo, mi oración es que la oración de mi esposa sea eficaz. Que la oración de mis hijos, que la oración de cada uno de nosotros, hermano, sea eficaz. Ay, hermano, una iglesia orando eficazmente, que se agarre el diablo, los demonios, el infierno temblará, hermanos, con una iglesia que ore eficazmente. Hermano, ¿qué cosas estorban que nuestra oración sea eficaz? Quiero bien rápido mencionar cuatro cosas. Cuatro cosas. Dirán los varones, ¿que no eran tres? Quiero añadir una, hermanos. Quiero añadir una. Miren Mateo 17. Mateo 17. ¿Qué cosas estorban para que nuestra oración no sea eficaz? Mateo 17, versículo 19. Mateo 17, versículo 19. Habían traído a los discípulos un jovencito para que le sacaran los demonios. Mire Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, lea conmigo la pregunta, hermanos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Escuche lo que le voy a decir, esposos, esposas. Pudiéramos cambiar la pregunta y decir, ¿por qué no puedo solucionar mis problemas matrimoniales? ¿Por qué no puedo llegar al corazón de mi hijo? ¿Por qué no puedo llegar al corazón de mi hija? ¿Por qué no creen mi testimonio? ¿Por qué me siguen tachando de hipócrita y de falso? ¿Por qué no puedo obtener los resultados que la misma Biblia me dice que puedo tener? ¿Por qué estoy fracasando? Hermano, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo, ¿por qué, hermanos? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, ¿qué había sucedido? Este jovencito endemoniado desde hacía mucho tiempo estuvo delante de los discípulos y ¿sabe qué es lo que los discípulos tenían que hacer para librarlo de los demonios? Orar. Orar, orar. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Y por qué los demonios no salieron? Porque muchas veces nuestras peticiones, hermano, no tienen respuesta. Y en lugar de traernos paz, nos traen frustración. ¿Por qué? ¿Qué hace ineficaz nuestra oración, hermano? Falta de fe. Falta de fe. ¿A qué atribuyó Cristo la derrota que tuvieron los discípulos, hermanos? Porque nosotros no pudimos por vuestra poca fe. Ay, hermanos, cuánto necesitamos ser honestos. Cuánto necesitamos ser transparentes. Cuánto necesitamos dejar de ser hipócritas y ser bien honestos con nosotros mismos. Mira, hermano, cuánto necesitamos dejar de dar una pantalla a los demás y hermano, enfrentar correctamente nuestra lucha y empezar reconociendo muchas veces no tengo fe. Porque si tenemos fe, ¿por qué no tenemos paz? Si tenemos fe, ¿por qué estamos tan nerviosos? Si tenemos fe, ¿por qué tenemos que hacer cosas que no debemos hacer en lugar de esperar en que Él provea, en que Él nos ayude? Hermano, ¿qué hace ineficaz nuestras oraciones? Falta de fe. Falta de fe. ¿Sabe qué he encontrado, hermano, en 23 años de predicar la palabra de Dios? Que lo más fácil es predicar de la fe. ¿Y sabe qué es lo difícil? Ejercerla. Hermano, ¿qué hace ineficaz nuestra oración? Falta de fe. Mire Mateo 21. Mateo 21. Versículo 18.
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo que, hermanos. ¿Quiénes tienen hambre en esta noche, hermanos? Algunos siempre tenemos hambre, ¿verdad? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Estoy en Mateo 17:20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres ¿qué? Y no ¿qué? Si hay fe, ¿qué es lo que no debe de haber? No le tiemble la voz, dígame. Si hay fe, ¿qué es lo que no debe de haber? Y si hay dudas es porque no hay ¿qué? De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, ¿será qué? Lea conmigo el 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo. Hermano, ¿qué cosas estorban que nuestra oración no sea eficaz? La falta de fe. La falta de fe. La falta de fe. Hermanos, si estamos aquí, escúcheme, si estamos aquí en esta noche, no es porque somos héroes de la fe. Si estamos aquí, es porque somos como aquel padre de familia: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe qué significan esas palabras? Señor, yo sé que debo de creer, pero siendo honesto, no creo. Si estamos aquí, hermano, no necesariamente quiere decir que estamos ejerciendo fe, pero si estamos aquí, hermano, quiere decir que estamos en la lucha. Sígale, sígale, porque es en la lucha, hermano, que Dios tiene que obrar convicción y tenemos que decidir creer, porque tener fe es una decisión. ¿Cuál decisión? Creer lo que la Biblia dice. Y todo lo que pidieres en oración, obviamente de acuerdo a su voluntad, creyendo, lo recibiréis. Escuchen lo que le voy a decir. Pastor, si yo tengo tanta fe, ¿por qué murió mi familiar? Si yo tengo tanta fe, ¿por qué me corrieron del trabajo? Si yo tengo tanta fe, ¿por qué vino esta enfermedad? Hermano, tener fe no siempre significa que Dios va a decir sí. Tener fe significa que estoy contento aun cuando Dios dice que no. La fe verdadera me lleva a estar contento. ¿Por qué? No porque se realizó lo que yo quise, sino porque se hizo la voluntad de Dios. Y a veces en la voluntad de Dios, hermano, alguien tiene que morir. A veces en la voluntad de Dios, hermano, cosas van a pasar que obviamente nuestros corazones se rompen, hermanos. Pero es la fe lo que nos ayuda a permanecer. Es la fe lo que nos impulsará a seguir adelante. Hermano, ¿qué cosas estorban que nuestra oración no sea eficaz? Número uno, hermanos, ¿qué cosa? Falta de fe. Mire una segunda cosa, Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1. Dice la escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Eso quiere decir, hermano, que el poder de Dios no se ha caducado, sigue vigente. Ni se ha grabado su oído, ¿para qué? Eso quiere decir, hermano, que Dios sigue escuchando. El oído de Dios no se ha llenado de cerilla, de suciedad. El oído de Dios sigue limpiecito y sigue escuchando. Aquí está el asunto, hermano. Pero vuestras, ¿qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho, ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué?
Hermano, ¿qué cosas estorban que nuestra oración sea eficaz? Escuche lo que le voy a decir, hermano. Escuche con atención lo que le voy a decir. ¿Qué hace que mi oración sea ineficaz? Hermano, no es el pecado, no es el pecado. Porque si fuera el pecado, a nadie Dios pudiera escuchar. ¿Sabe qué es lo que hace que nuestra oración sea ineficaz? No es el pecado, hermanos, es la práctica del pecado. Porque, hermano, algo que la mente finita de un recién convertido y de alguien de años en el Evangelio no puede resolver. Si el Señor perdonó mis pecados y soy salvo, pero ¿qué hago con el pecado que todavía sigo cometiendo? Aunque somos salvos, seguimos siendo pecadores. ¿Y sabe qué es lo que el diablo usa muchas veces para que dudemos? Nuestro pecado. Hermano, el asunto es este. Antes de estar en Cristo, nuestro estilo de vida era pecaminoso. Vaya conmigo a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículo 9. Disculpe si no le espero, hermano. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué, hermano? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que ahora Dios sí me escucha. ¿Por qué? Porque he sido lavado, porque he sido santificado, porque he sido justificado. Aunque antes haya sido homosexual, ahora soy hijo de Dios. ¿Y qué significa eso, que Dios me escucha? El asunto no es lo que yo fui en el pasado. El asunto es, hermano, que si en el pasado yo fui un fornicario y el día de hoy que estoy en Cristo sigo siendo fornicario, entonces estoy practicando el pecado. Si antes, hermano, mire, usted sabe cuál era su práctica de pecado, usted sabe cuál era su forma de vida. El asunto es que si hoy sigo siendo el mismo, estoy practicando el pecado. Hermanos, no voy a entrar en muchos detalles, pero déjenme mencionarle el siguiente detalle. Muchas cosas del libro de Apocalipsis no se pueden entender, hermano, sin el libro de Daniel. ¿Sabe cómo fue que Dios le dio tremenda revelación al profeta Daniel? En respuesta a una oración. Hermano, ¿qué manchas de Daniel se resaltan en la Biblia? ¿Era sin pecado? No, no practicaba el pecado. ¿A quién usó de manera poderosa el Señor para que se formara la nación de Israel? A José. ¿Qué faltas se mencionan de José? ¿No era pecador? No, sí era, pero no practicaba el pecado. Hermano, dice la Biblia que lo que Samuel decía se realizaba. ¿No era pecador? Sí, hermanos, pero no practicaba el pecado. Hermano, somos pecadores. El asunto es, hermano, que nuestro pecado no debe ser nuestro estilo de vida. ¿Sabe cuál es el primer requisito que Dios pide para un pastor? Que sea irreprensible. Y después dice, marido de una sola mujer. ¿Qué significa irreprensible? ¿Que el pastor no peca? No, hermano, irreprensible significa que el pastor es pecador, pero no practica el pecado, hermanos. Querido hermano, ¿qué cosas estorban que nuestra oración sea eficaz? La práctica del pecado. La práctica del pecado. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Sabe qué sucede cuando practicamos el pecado? Pocas veces pensamos en esto. Escúcheme con atención. ¿Sabe qué sucede cuando practicamos el pecado? Pecamos contra el Espíritu Santo.
No blasfemamos contra Él porque somos hijos de Dios, y el que blasfema contra el Espíritu Santo es el inconverso. Pero ¿sabe qué sucede cuando el creyente practica el pecado? Contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué necesitamos para que nuestra oración sea eficaz? La ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo me va a ayudar si está contristado, si está apagado? Hermanos, tuvimos una perrita, se la regalaron a Octavio cuando estaba en primero o segundo de primaria. La perrita se llamaba Muñeca. Hermano, por la conducta de Muñeca, deducimos, hermano, que hombres la maltrataban. Muñeca era bien cámara de mi esposa y de Sara, hermano, pero a Octavio, Daniel y a mí, hermano, nos masticaba, pero no nos tragaba, hermanos. Ya después de años, hermano, ya como que medio camareábamos ahí, hermano, pero era bien amiga de mi esposa y de Sara. Bueno, más de mi esposa, hermano, porque Sara no tenía, no. Puedo hablar de ella porque no está. Hermanos, a veces entrábamos allá al patio donde estaba la muñeca, y ¿sabe qué hacía la muñeca, hermana? Corría al rincón y allá estaba, hermano, hecha bolita, agazapada en el rincón. Así está el Espíritu Santo en muchos hermanos. ¿Sabe por qué? Por practicar el pecado. No se puede ir. No se puede ir porque es las arras de nuestro espíritu. No se puede ir porque hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo sí se apaga, sí se contrista. Y eso estorba para que oremos bien. ¿Sabe qué sucede cuando practicamos el pecado, hermano? Se afecta nuestra relación, hermano, con otras personas. ¿Sabe qué sucede cuando practicamos el pecado? No lo busque, pero dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a correderas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? ¿Sabe qué sucede cuando practicamos el pecado, hermano? Nuestra relación matrimonial se afecta. ¿Y qué sucede cuando alguien matrimonialmente no está bien, hermano? Sus oraciones tienen estorbo. No lo digo yo, hermano, lo dice Pedro. Hermano, ¿qué hace que la oración sea ineficaz? Falta de fe. ¿Qué hace que la oración sea ineficaz? La práctica del pecado. Mire una tercera cosa, hermanos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Y estamos aquí, hermanos? Yo espero que Dios esté obrando en nuestras vidas, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice la Biblia: permaneced en quién. Y si permanezco en él, ¿qué dice después? ¿Y yo qué? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, hermano, ¿cuál es la exhortación que nos hace el Señor Jesucristo? Permaneced en mí. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y si actuamos juntos, yo obro el fruto y tú lo llevas. Y entiende, si te separas de mí, nada que glorifica a Dios, nada que produce fruto en la eternidad podréis hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración, hermano? Mire Juan 15, 16, mismo capítulo. Dice el Señor Jesucristo: no me elegiste vosotros a quién, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y qué, y vuestro fruto permanezca. Y vea lo que dice después, hermano: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que seas un instrumento en llevar mucho fruto. Y ese fruto permanezca, porque no lo estás produciendo tú, lo estoy produciendo yo. Y después dice: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, ¿qué estorba
que la oración sea eficaz? Falta de fe, práctica del pecado. ¿Qué estorba que la oración sea ineficaz? Escúcheme, hermano, la actitud soberbia de la autosuficiencia. La actitud soberbia de la autosuficiencia. ¿Qué es ser autosuficientes? No permanecer en él. No permanecer en él. Hermano, ¿qué cantábamos ahorita? Necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Hermano, Dios le dijo a Moisés en el libro de Éxodo: mira, Moisés, tu presencia irá conmigo y te dará descanso. Y Moisés dice: Señor, si tú no vas con nosotros, yo me rajo. Si tú no vas con nosotros, yo renuncio. Si tú no vas con nosotros, yo no le entro a este asunto. Hermanos, si algo necesitamos es su presencia. Si algo necesitamos es su presencia. Mire, déjeme ilustrarlo de una manera muy simple si usted quiere. Todos, hermano, estamos sedientos. Todos necesitamos que Él satisfaga nuestro ser. Y Dios me dice: ahí está el agua. Y yo estoy aquí. ¡Ay, cómo tengo sed! Mi boca se seca. Ya no puedo escupir nada. Mi boca está seca. Mi lengua se pegó al paladar. Necesito agua. Ayúdenme, necesito agua. Pues te estás muriendo de sed porque quieres, papá. Yo ya sé dónde está. Ahí está. ¿Cuántos no se están secando porque quieren? ¿Sabe por qué muchos se secan? Por la actitud soberbia que conduce a la autosuficiencia. Hermano, Dios ahí está. Dios ahí está. Dios ahí está. Y la gente no acude porque no quiere. Pastores, que no puedo. ¿Cómo que no podemos? A lo mejor alguien no puede hacer un viaje, a lo mejor alguien no puede hacer ciertas cosas, pero lo que todos podemos es buscar a Dios, hermano. Lo que todos podemos es clamar al Señor. Lo que necesitamos entender es que lo que muchas veces nos estorba de buscar a Dios se llama soberbia, se llama orgullo, el orgullo de querer vivir independientes a Él, hermanos. ¿Qué hace que la oración sea ineficaz? La actitud soberbia de la autosuficiencia. El Señor claramente dice, hermanos: permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Sabe que es una de las cosas, hermano, que traen mayor satisfacción a la vida del creyente? ¿Sabe qué es lo que trae gran satisfacción? Mire, una cosa es sentirse útil y otra cosa es ser útil. Mi abuelita Ana, la mamá de mi mamá, hermanos, vivía en un ejido cerca de Cananea. Se levantaba, hermano, todos los días, 4:30 de la mañana, con su hacha a partir leña, hermanos. Tenía estufa de gas. Mire, palabras de mi abuelita, hermanos. No, hermana, no se ponga el guarachi. Era el dicho de mi abuelita, viejita de aquellos años. Las estufas de gas son para flojos. Eran las palabras de mi abuelita. ¿Qué decía mi abuelita? Si hay leña y si hay estufa, ¿para qué queremos gas? Hermano, el tambo de gas le duraba como 3 años. Decía: yo no entiendo cómo se les acaba seguido. Sí, nana, pues si no prende la estufa, ¿cómo se va a acabar el gas?
Hermano, todos los hijos se la querían llevar a la casa, a vivir a su casa. Y decía, no, yo quiero estar aquí en mi casa, porque en sus casas no me dejan hacer nada. Aquí en mi casa yo soy útil, porque no dependo de nadie. Y yo aquí quebro leña, yo aquí barro, yo aquí hago esto, yo aquí hago lo otro. Hermano, alguien dijo, ¿quieres que una persona mayor se muera, que no haga nada? Y se va a ir rápido. Porque todos tenemos la necesidad de sentirnos útiles. Pero una cosa es sentirse útil y otra cosa es ser útil. ¿Sabes qué te lleva a ser útil? Permanecer en el Señor. Permanece en mí y yo permanezco en ti y juntos llevaremos mucho fruto. Y gloria a Dios por eso, hermano. Qué gozo, qué paz ser útil para Dios. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanece en mí, yo permanezco en ti. Porque separados de mí, y el que está llevando fruto, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Él lo dé. Hermano, sin darnos cuenta, podemos ser soberbios por ser autosuficientes. No permanecer en Él. Ahora, escúcheme. Pastor, de repente lee la Biblia, papá, eso no es permanecer en Él. ¿Sabes qué es permanecer en Él? Lo busco hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, y mañana, y pasado, y cada día. Eso es permanecer. Permanecer no es busco a Dios cuando traigo el agua en el cuello. Pastor, es que yo así lo he hecho. Bueno, hoy es el día para que permanezcamos en Él. Hoy es el día que puede marcar el inicio cuando empiezo a permanecer en Él. ¿O qué esperas que suceda para empezar a permanecer en Él? Hoy es el día. Hoy es el día. Mañana, ¿para qué? Si a lo mejor no hay mañana. Hoy es el día. Una última cosa, hermanos. Efesios 5. ¿Qué hace que nuestra oración sea ineficaz? Número uno, ¿qué hace que la oración sea ineficaz, hermanos? Falta de fe. Número dos, práctica del pecado. Número tres, la actitud soberbia que nos conduce a la autosuficiencia. Y miren número cuatro, hermanos, y último, Efesios 5. Efesios 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire versículo 15. Mirad pues con qué. ¿Cómo que, hermanos? No como necios. ¿Sabe por qué debemos ser bien fijados en cómo andamos? ¿Sabe por qué tenemos que mirar con mucha diligencia cómo andamos? Porque si no ponemos diligencia, cabe la posibilidad de que andemos como necios y no como sabios. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué hace el sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué, hermanos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, aquí Pablo está enseñando que una actitud de sabiduría es aprovechar el tiempo, hermanos. Aprovechar el tiempo. Mire, en el sentido laboral, aprovechar el tiempo es, hermano, desde que llego, pegarle a la chamba con todo, hermanos. En el sentido laboral. Y no dejar pasar ni un segundo, ni un minuto, porque al trabajo se va a qué. ¿Que no se va a tomar café? ¿No ha tomado café? Y sin café con pan es imposible agradar a Dios. El pan es más adictivo que muchas cosas, hermanos. Hermanos, pero aquí Pablo no está hablando en el sentido laboral. Pablo aquí está hablando en el sentido espiritual.
Hermanos, no puedo realmente aprovechar el tiempo y no incluir en nuestro horario tiempos para orar. Aprovechar el tiempo implica que forzosamente voy a dedicar varios tiempos para la oración. ¿Por qué? Porque así la Biblia lo manda. Ahora, hermanos, ¿qué nos lleva a que la oración sea ineficaz? Falta de fe, práctica del pecado, la soberbia que nos lleva a la autosuficiencia. Y en cuarto y último lugar, hermano, escúcheme con atención. ¿Qué hace que nuestra oración sea ineficaz? El descuido, el descuido que nos conduce a la ociosidad. El descuido que nos conduce a la ociosidad. Posiblemente la razón más grande por la que muchos no oran es por la ociosidad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Hace unas semanas llegué a visitar a alguien y me dice, ay, pastor, es que me quise acostar un rato con el teléfono. Es que para relajarme entré al Facebook. Es que para matar el tiempo, ay, hermano, qué cosa tan tonta eso de matar el tiempo. Entré para relajarme a redes sociales. Hermano, ¿por qué no decir? ¿Por qué no decir? Para desestresarme, doblé mis rodillas para orar. No hay ningún amén porque tristes, ociosos muchas veces, hermano. Si agarraras la oración, el tiempo que agarras el teléfono, otra cosa sería. Dígame si no. Es que el TikTok, pastor. El TikTok. Ay, que el TikTok te saque de tus broncas. Ay, que el WhatsApp te saque de tus broncas. Ay, que el tuyo te saque de las broncas. Ay, pastor, los estás satanizando. Hermano, el problema no es el TikTok, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el tuyo, ni nada de eso. El problema es, hermano, que en el descuido le dedicas tiempo que no debieras dedicar. Hermano, las predicaciones se suben a YouTube. Ya llevamos 36 seguidores, hermano, ya casi nos pagan. Inscríbete, hermano, a los 50 nos mandan una feria. Dale like y comparte. Hermano, esta semana, ¿cómo he sido bendecido? Por una conferencia que se está llevando a cabo, hermano, en Hammond, Indiana. Se llama Conferencia de Siervos. ¿Y cómo ha sido bendecido, pastor? Si está un pastor, el pastor Jonathan Ashcraft, fue a predicar y él dijo que viajó de Monterrey a Hammond, Indiana, 2,000 millas. Quiere decir que de aquí es otro montón. ¿Y cómo ha sido bendecido, pastor? Por YouTube. Wow, hermano, qué tremendas predicaciones. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que lo que el diablo quiere usar para hacer ociosa a la gente, también puede tener un uso correcto. Pero ¿qué decidimos? Es que necesito entretenerme, pastor. No hay mejor manera de entretenerse que doblando las rodillas, hermano, y orando. Hermano, ¿qué sentirá el Señor al ver a su pueblo? No quieren pasar tiempo conmigo, no me quieren a mí. Pasan más tiempo en un mugroso aparato, pero a mí no me quieren. Esa es la realidad, hermanos. ¿Cómo nuestra oración será eficaz si no queremos a Dios? Si no quiero, pastor, ¿y por qué no ora?
Sí lo quiero, pastor. ¿Y por qué no elimina su aplicación? Hermano, ¿sabe que hay hasta relaciones inmorales por estar de ociosos? ¿Sabe que muchos, hermanos, divorcios se propician por entrar en relaciones inapropiadas, por estar de ociosos? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Me escuchaste bien claro o quieres que te lo repita? Es la realidad. Dígame si usted no se ha enterado de cosas así, hermano. Hermano, para mí no cabe en la cabeza. Nos casamos. ¿Y dónde se conocieron? En Tinder o en Vinter o en quién sabe qué. ¿Qué es eso? Páginas para si eres mayor de 40 y soltero y no sé qué más y no sé qué cuánto. Hermano, ¿en qué cabeza cabe? Pero gente ociosa, ahí está, en lugar de doblar rodillas, hermano. ¿Te estoy hablando algo del otro mundo? Porque tienes cara como que... Hermanos, ¿qué hace que nuestra oración sea estorbada? Ocio, ocio. Tenemos tantas cosas que pedirle al Señor, hermano. Tenemos tanto que rogarle al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, necesitamos buscar que nuestra oración sea eficaz. Necesitamos buscar vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cada día tenemos la certeza, Él me ha escuchado. Él me ha escuchado. Que surgió tal problema, no hay bronca, mi Padre me escucha. Que surgió tal situación, no hay problema, vamos a papá. Que surgió tal necesidad, ¿cuál problema? Tengo un Padre todopoderoso. Que se ponchó el carro, que pasó esto, que pasó aquello. No hay problema, tengo a papi. Hermanos, si vivimos con esa certeza que tenemos a papi, mire que se mueran las ballenas y el mundo tiemble. ¿Y eso qué? Tenemos a papi. Pero vivimos con tal desconfianza como si no tuviéramos Dios, porque sin darnos cuenta nuestras oraciones se hacen ineficaces. Quiero invitarle, hermano, si Dios ha hablado a su vida, ¿por qué no viene a hablar con el Señor? Si Dios de alguna manera le deja saber que nuestra oración no es eficaz, ¿por qué seguir así? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, ya no quiero seguir así? Quiero tener la certeza de que me escuchas. Quiero vivir con la paz que solo tú me puedes dar. Puestos de pie, hermanos, el altar está abierto, hermanos. Señor, gracias por su preciosa palabra.